¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana implicados hoy en nuestro programa de hoy, no es la primera parte. Vamos a hablar sobre el TTIP, el Tratado de Libre Comercio, puntos a favor, puntos en contra, en qué consiste realmente este tratado que quiere firmar Europa y Estados Unidos. Y en la segunda mitad del programa conoceremos la congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor y la labor que hacen ayudando a las mujeres que están en situación de prostitución. Les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comienza Implicados. Comenzamos nuestro programa de hoy, lo vamos a hacer hablando del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, TTIP, llamado Tratado de Libre Comercio. Nos acompaña en nuestro plató Pablo Zalba, es economista y diputado del Parlamento Europeo por el Partido Popular. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Alex. También nos acompaña a mi derecha Raúl Ciriza, él es de la plataforma ATTAC, Movimiento Internacional para el Control Democrático de los Mercados Financieros y de sus instituciones. Raúl, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Y también a mi izquierda nos acompaña Javier Otazu, él es economista y profesor de la UNED. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. TTIP, Tratado de Libre Comercio. Antes, lo hemos preguntado en la calle, luego veremos, pero antes quiero vuestra definición. Para aquellos, bueno, que sabemos un poco en qué consiste, pero que tampoco sabemos en qué consiste, porque, bueno, según donde mires internet, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pablo, en un párrafo breve, ¿en qué consiste este tratado? El acuerdo con Estados Unidos consiste principalmente en eliminar las barreras que existen al comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, barreras arancelarias, por una parte, que no hay muchas, pero sobre todo barreras no arancelarias. Es verdad, es decir, facilitar a nuestras pequeñas y medianas empresas el poder vender más fácilmente sus productos en Estados Unidos y, por lo tanto, aumentar las ventas, aumentar la facturación, crear nuevos puestos de trabajo y crecimiento económico. Eso no es una definición neutra, es una definición a favor, pero bueno, danos tú, Raúl, ya una definición, ya tu postura, digamos que es lo sorprendente hubiera sido lo contrario, ¿no? No, pero bueno, danos tú otra definición. Breve también te va a pedir, ¿eh? Breve, el TTIP es un acuerdo gigante, es un acuerdo que no se limita a regular temas comerciales o temas económicos, sino que se imbrica en todo nuestro sistema legal. Y es un acuerdo que, si es firmado, alterará nuestra vida futura y situará la libertad de comercio y la libertad de inversión de las grandes empresas por encima de otros muchos de los derechos que hemos conseguido a lo largo del tiempo. Y sobre todo tiene un problema que los tratados de libre comercio de nueva generación es lo que traen, y es que limitará nuestra capacidad reguladora. Luego entraremos igual en eso, te pido definición breve, que es la que has dado al principio, digamos. La que he dado al principio, termino cuando Pablo hablaba de eliminar barreras. Lo que se denomina barreras desde el TTIP son simplemente las normas que garantizan nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la seguridad alimentaria, nuestros derechos laborales e infinidad de derechos que con este tratado se van a ver. Luego vamos a ahondar en estos diferentes puntos de vista de un tratado en el que yo he querido, bueno, pues saber qué opina la gente, qué les suena. Si yo les digo, ¿qué opina usted del Tratado de Libre Comercio? ¿Qué entiende? ¿Qué ha oído? Hemos ido a la calle y estas son las respuestas que hemos encontrado. Pues la verdad poca cosa, algo he escuchado, pero así en profundidad no lo he escuchado. Pues sobre todo, bueno, pues que están un poco ahora todavía negociándolo, me parece, y sobre todo pues que hay como un bloque no entre la Unión Europea y Estados Unidos, y que pues por un lado parece que lo van a sacar adelante, pero por otro lado también hay bastante oposición. Pues la verdad es que poco, por no decir nada. Hombre, sonar sí, de oídas, pero nada más. Pues poco. Porque como se habla muy poco del contenido del Tratado de Libre Comercio que se quiere firmar entre España, entre Europa, vamos a decir, y Estados Unidos, pues muy poco. Que se está tratando de llegar a un acuerdo y que se dice poco sobre los contenidos del acuerdo, eso es lo que te llega. Bueno, pues lo que el Tratado de Libre Comercio es que se pueda comerciar mundialmente, vamos a suponer, tanto Europa como Estados Unidos, como América del Norte, o sea, del sur, del centro y todo, ¿no? Bueno, no sé, yo me parece que más positivo si hay unión, la unión hace la fuerza, ¿no?
Yo sí, porque si eso hubiese existido hace 25 años que yo tuve que emigrar aquí, no hubiera emigrado, porque había más, ¿me entiende? Más núcleo, sí, más producto. Bueno, ha habido una opinión a favor, parece al final, pero Javier, de lo que has oído, parece como que no se conoce mucho. Bueno, a mí si me preguntan tampoco sabría muy bien de primeras qué decir, sí, pero como que ha habido cierto secretismo en este tema. Sí, es verdad que ha habido cierto secretismo porque, que yo sepa, tardaron un año al menos desde que empezaron las negociaciones en secreto a salir a la luz. Entonces hay gente que está extrañada por ello, como diciendo que no se están ocultando, porque incluso tenían que firmar aspectos de confidencialidad, ¿no? Pero por otro lado también cuando se negocian cosas es normal mantener el secreto, siempre y cuando habría que ver, ¿no?, los mecanismos de ratificación posteriores. Entrando ya en materia, cuando dabas la definición, Pablo, has dicho algunos puntos positivos que tiene. Yo creo que me cuentes lo positivo, lo que nos trae de positivo a nuestra sociedad este Tratado de Libre Comercio. Bueno, sobre todo crecimiento y creación de empleo, y lo más importante es lo último. Yo creo que estamos en un momento económico todavía difícil y es muy importante aprovechar todos los instrumentos que tenemos, y los acuerdos de libre comercio sin duda alguna son instrumentos muy importantes para impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Sí que me gustaría alguna de las cuestiones que decía Raúl, pues intentar explicarlas, porque no es verdad que vaya a suponer una reducción de ningún estándar, de ninguna norma en la Unión Europea, ni desde el ámbito medioambiental, ni desde el ámbito fitosanitario, ni menos aún desde el ámbito laboral, porque el ámbito laboral precisamente no es competencia de la Unión Europea, sino que es competencia de los Estados miembros. Bien al contrario, yo creo que la Unión Europea y Estados Unidos precisamente son dos regiones que tienen unos niveles de estándares muy elevados, y yo creo que precisamente si conseguimos esa convergencia regulatoria, lo que conseguiremos es que el resto de países del mundo, dígase China, que tiene unos estándares mucho más bajos que los nuestros, adopten o se acerquen a nuestros estándares. No va a suponer en ningún momento lo que explicaba Raúl, sino al contrario, un coche seguro en la Unión Europea, un coche seguro en Estados Unidos. ¿Por qué no reconocemos mutuamente? Y lo más importante de todo no es que las multinacionales se vayan a beneficiar, sino que quien se va a beneficiar son las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Un Volkswagen fabricado aquí en Landaven, una multinacional como Volkswagen, no tiene ningún problema en homologar su producto en la Unión Europea y asumir el coste adicional que supone homologarlo en Estados Unidos, porque obviamente es una gran multinacional y tiene recursos. En cambio, pongamos el ejemplo de una pequeña bodega situada en cualquiera de las localidades navarras, en Olite o en Mendigorría, en cualquier localidad. Para vender a Estados Unidos tiene que pasar una serie de trámites que pueden dilatarse hasta 2 años. Esos 2 años que tardan en dilatarse son botellas de vino que no puede vender en Estados Unidos. Si conseguimos esa convergencia regulatoria, que reconozcan nuestras homologaciones y nosotros reconozcamos las suyas, obviamente conseguiremos que esa bodega, en el momento que quiere vender el vino, lo puede hacer rápidamente. Yo tengo una bodega, quiero vender vino a Estados Unidos y con ese tratado podría hacerlo rápido. Obviamente, si le va bien comercialmente y empieza a vender, pues eso significa más producción y significa más puestos de trabajo. Raúl. Bueno, ha tocado muchos palos sobre los beneficios a la exportación a las pymes. El discurso que se está llevando desde quienes defienden al TTIP solamente pone en consideración los beneficios porque van a poder exportar, ¿no? Lo que nos has comentado. Pero tenemos unos datos que contradicen un poco estos beneficios. El 1,3% de las pymes en España, de las empresas españolas, exportan ahora mismo. Se calcula que hay 1 millón y pico de empresas en España, eliminamos las personas autónomas y la Unión Europea habla de 90.000 empresas, el BBVA tiene un estudio de 40.000 empresas, exportan regularmente, cuando ya tenemos un libre mercado en la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? Que el porcentaje o el número de empresas que quieren exportar es muy pequeñito. Las empresas que se pueden ver beneficiadas son muy poquitas. ¿Por qué? Porque si ya no están exportando a Francia, a Italia, a Alemania, donde ya hay un libre mercado y donde ya hay una convergencia reguladora, ¿por qué lo van a hacer ahora a Estados Unidos, que está mucho más lejos? Es más, la mayor parte de las pymes no quieren exportar. La mayor parte de las pymes, su territorio es el local y donde hacen su negocio es en el negocio de proximidad, de cercanía. Y lo que se obvia en estos análisis son los riesgos.
¿Qué riesgos supone el TTIP? El TTIP supone la entrada de un montón de productos producidos bajo los estándares estadounidenses aquí. Los estándares estadounidenses en algunas áreas son como los nuestros, parecidos, pero en otros no son para nada ¿En como los nuestros. ¿En qué áreas hoy en día esos alimentos, esos productos estadounidenses no podrían pasar a Europa, y si se firmara este acuerdo sí podrían pasar? Sí podrían pasar. Por ejemplo, si queremos armonizar las normas, que es otro tema que ha comentado Pablo, para permitir la exportación, un dato. De productos químicos que se usan en la alimentación, en los cultivos, en la agricultura y en la ganadería, la Unión Europea prohíbe 1.400, Estados Unidos 12. De 1.400 a 12 la diferencia es muy grande como para pensar que va a haber una armonización que respete todas las prohibiciones que se han hecho en la Unión Europea y que se han hecho bajo estudios científicos, bajo estudios acertados o no, no me voy a meter en la labor de los científicos, pero 1.400 productos. Por ejemplo, la cuestión de los transgénicos. La Unión Europea limita el uso de muchos transgénicos y cuando menos exige el etiquetado. No puede ser que compitamos en vino creado desde una uva propia de aquí, desde las uvas propias de aquí, a que compitamos con unas uvas transgénicas que permiten una producción mucho mayor y que no se tenga que etiquetar esa normativa en transgénicos. Es que no hace falta etiquetarlo porque la Comisión Europea ha asegurado que no va a permitir la entrada de productos transgénicos. Yo creo que es de justicia cuando la Comisión ha dicho que no lo va a permitir, cuanto menos tener la confianza de que así va a ser, y nos podemos poner en el peor escenario. La Comisión finalmente no cumple el mandato y acepta productos transgénicos. El Parlamento Europeo lo va a rechazar, o las diferentes cámaras legislativas europeas que también tienen que ratificar este acuerdo. Por lo tanto, yo creo que hay que dar cierta confianza y, evidentemente, lo que has dicho estoy de acuerdo. No podemos permitir, y tenemos primero que defender nuestro sistema normativo, es capital, y estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, tenemos que tener la confianza de que la Comisión lo va a defender, y la Comisión ha dicho que este acuerdo, por activa y por pasiva, no va a suponer la reducción de ningún estándar, sobre todo en materia fitosanitaria, que es la que más preocupa a los ciudadanos. No va a haber, y insisto, imaginamos que la Comisión Europea incumple lo que está reiteradamente, venga a decir que no tengo ninguna duda, yo personalmente, que lo va a hacer. Está ahí el Parlamento Europeo, que será quien rechace, no tengáis ninguna duda que si se aceptan productos transgénicos, pollo clorado, que es también una de las cuestiones que preocupa mucho, pero insisto, en mi opinión es una preocupación injustificada, porque en absoluto va a producirse. Hay una cosa que has dicho, Pablo, bueno, te iba a preguntar... Bueno, si quieres añadir algo más a lo de Pablo, porque te quería preguntar, como economista y profesor de economía en la UNED, ha comentado Pablo que esto beneficia mucho a las pymes, pero ¿a qué beneficia más realmente? ¿A las grandes corporaciones? Porque igual decir beneficia a las pymes puede ser también, es un punto a favor, pero realmente yo me voy a poner en el caso de la conspiración. Se está teniendo en secreto y quizás hay grandes corporaciones que están muy interesadas, mucho más, que en las pymes. Corrígeme, ¿realmente va a favorecer a las pymes o va a favorecer más a grandes corporaciones? Pienso que el tema está en la letra pequeña, es decir, si de cara a las grandes empresas, si la cláusula esta por la cual ellos pueden denunciar a los gobiernos, ¿no? Si tienen esa fuerza y los gobiernos no les pueden denunciar a ellos o tienen más pegas, entonces claro, favorecería más a las grandes empresas, ¿no? Yo creo que hay mucho detalle por ahí que se debe discutir, se debe negociar para saber quién sale ganando, ¿no? Sobre esto mismo has comentado, que es uno de los puntos. Las grandes empresas cuentan con más privilegios. Yo creo que me lo corrijáis. Es uno de los puntos que me ha parecido curioso viendo este tema en Internet. Si en algún momento operan en la Unión Europea y consideran que su rentabilidad no era la esperada, tendrán la capacidad de demandar a los Estados exigiendo indemnizaciones millonarias, por supuesto, de dinero público. ¿Esto va a ser real? Bueno, es que es un tratado tan amplio que tiene agarrado desde la armonización que comentábamos antes, que Pablo decía, no va a ser así, la Comisión lo ha asegurado. Una cosa es que la Comisión asegure que no va a ocurrir esto, un montón más de datos que podríamos tener, y otra cosa es que realmente ocurra. ¿Y cómo podemos saber si ocurre? Si nos enseñan los papeles. Y este acuerdo no solo se está negociando en secreto, la realidad es que lo único que están plasmando es la declaración de intenciones de la Unión Europea, o sea, lo que la Comisión Europea dice que va a pedir a los Estados Unidos, pero no nos enseñan ningún papel consolidado. Sí que nos han llegado vía filtraciones algún papel consolidado y la Unión Europea había decidido abrir un poco por la presión popular, a dar un poco más información sobre el tratado, pero esta misma semana ha decidido volver a cerrar
la transmisión de información, de hecho, ha dicho que solo se va a dar ya de forma oral, ni siquiera van a poder acceder las pocas personas que podían a los documentos consolidados. Entonces, pedir un acto de confianza ante ese secretismo y ante esa cerrazón, pues me parece que es pedir demasiado, sobre todo viviendo en una Unión Europea democrática, o que se dice democrática. Sobre el tema del ICS, de los tribunales de competencia, en su propia concepción son un instrumento injusto. ¿Por qué? Porque son unos tribunales privados no sujetos a la jurisdicción democrática de ningún Estado. Estarán sujetos solo al tratado, y el tratado defiende el comercio y la inversión. Con lo cual, acciones que van en contra del comercio y la inversión son proteger nuestros bosques, proteger nuestras empresas locales, por ejemplo, mediante contrataciones públicas, que es otro asunto clave del tratado. El hecho de que el Ayuntamiento de Pamplona pueda primar a las empresas de Pamplona a la hora de contratar, lo que hace es agrandar el tejido social y la pequeña empresa de Pamplona. En este tratado, la Unión Europea está pretendiendo que se eliminen esas condiciones, que participen en igualdad de oportunidades tanto empresas españolas como empresas de Pamplona, como empresas, o sea, que el Ayuntamiento de Pamplona no pueda decir, tienen prioridad las empresas de aquí. Eso se está tratando de eliminar, porque va en contra de la libre competencia, con lo cual es un riesgo para las pequeñas y medianas empresas, que son las que viven precisamente en gran medida por la contratación pública. Si además va a haber unos tribunales fuera de la legislación, donde se puede exigir a un Estado a indemnizar por situaciones tan desastrosas como las que han venido ocurriendo, porque esto existe en muchos otros tratados, existen estos tribunales y ha habido demandas. Una multinacional francesa ha demandado a Egipto por subir el salario mínimo. Yo ya sé que dicen, no, pero esto no va a pasar. Ya, pero ¿quién lo asegura si no conocemos los detalles? Pedirnos un acto de fe cuando sabemos lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido con otros tratados similares. El NAFTA es el más histórico, con su pérdida de derechos, su pérdida de trabajos. NAFTA era con Canadá. Canadá, Estados Unidos y México, donde se perdieron un montón de derechos laborales. Entonces, entendemos que el resultado será parecido. Por lo cual, lo que queremos es que se sepa. Queremos tener los datos, la información completa, los textos consolidados y después abrir un debate público serio para poder votar después. Otra cuestión, votar, porque no se sabe todavía si se va a votar en los estados, claro, si no sí, se va a votar en los estados. En los parlamentos nacionales. Bueno, muchos aspectos yo creo que ha abierto. Respecto a la transparencia, yo llevo 7 años en el Parlamento Europeo y no ha habido negociación tan transparente como la que estamos viviendo. Cada vez que hay una ronda negociadora, el jefe negociador, que por cierto es un español por la parte europea, va al Parlamento y responde a tantas preguntas queremos. Algunos de los partidos políticos, por cierto, que más se quejan de la falta de transparencia, pocas veces o raras veces están allá preguntando al negociador. Hay acceso a los documentos tanto en Bruselas por parte de los eurodiputados como en los diferentes Estados miembros por parte de diputados y senadores. Transparencia total. En una negociación tenemos que ser conscientes que no es posible la transparencia total. Lo ha explicado antes Javier. Si nosotros enseñamos todas nuestras cartas, pues obviamente Estados Unidos va a tener una ventaja sobre nosotros a la hora de negociar. Por tanto, yo creo que no he visto yo una negociación transparente y la negociación transparente total no existe. Respecto a los famosos tribunales de arbitraje, es verdad que estos tribunales de arbitraje eran habituales entre países de la Unión Europea y países que quizás no eran tan desarrollados como la Unión Europea y precisamente estaban previstos para cambios normativos que de un día para otro que afectan a una inversión. Por ejemplo, en el caso de Argentina, gracias a que teníamos un tribunal de este tipo, Repsol, que fue expropiado de la noche a la mañana, no sé si lo recordáis, hace 3 años, pudo recuperar parte de esa inversión por parte del gobierno argentino. Si no hubiera existido, le hubieran expropiado y se hubiera quedado, obviamente, perdón la expresión, con una mano delante y otra detrás. El acuerdo que ya ha terminado de negociar la Unión Europea con Canadá incluía un tribunal privado de arbitraje y yo, en los años que he estado en el Parlamento Europeo, nadie se ha quejado ni ha lamentado este tribunal. En cambio, con Estados Unidos todos son problemas. Por lo tanto, yo creo que en muchas ocasiones impera más ese antiamericanismo que esas dudas sobre el tribunal. No obstante, y ahí sí que Raúl tiene razón porque ha causado cierta inquietud social esto de los tribunales, y es verdad que ha causado, y quizás porque no se ha sabido explicar bien, se ha
la Comisión se ha comprometido a adoptar un nuevo sistema de arbitraje en la que no van a ser jueces privados, sino que van a ser los propios jueces de los Estados miembros quienes deliberen en estos casos. Por lo tanto, no vamos a una privatización de la justicia, sino que vamos a otros mecanismos adaptados a la realidad vigente. ¿Y cuál es la realidad vigente en la que vivimos en una Unión Europea, 28 Estados miembros, que todavía no tenemos un sistema judicial único, pero que sí compartimos muchos problemas judiciales y a través de estos tribunales se van a dirimir, que insisto, van a ser jueces de los diferentes Estados miembros, obviamente incluido España, quienes diriman estas discrepancias que puede surgir entre una multinacional que se instala en un país de la Unión Europea o al contrario. Y por cierto, de acuerdo a la OCDE, quien más acude a este tipo de tribunales precisamente son las pequeñas y medianas empresas, mucho más que las grandes multinacionales. Hemos hablado de grandes multinacionales, vuelvo a lo de antes, pequeñas empresas, grandes multinacionales. Hemos explicado un poco también este punto de vista sobre los tribunales, pero a mí me gustaría saber, Javier, de todos los puntos que tiene este tratado, ¿cómo debería ser para que fuera justo para todos, si una vez se llega a aprobar? O sea, ¿qué puntos habría de cambiar para que nos beneficie a nosotros como consumidores y no consumamos transgénicos o tengamos esas seguridades? ¿Y cómo puede beneficiar también pues, a las grandes y a las pequeñas empresas? Bueno, es un poco lo que están hablando ahora los dos. La idea que comentaba Pablo es la adecuada, arreglando un poco los ajustes que comentas tú, ¿no? Entonces, lo más difícil es buscar mecanismos de compensación para los perdedores del mismo. Por ejemplo, si tú liberalizas lo que es la agricultura, en Estados Unidos, con el mismo nivel de hectáreas, tienes muchos menos trabajadores que en Europa, ¿no? Entonces tienen una gran ventaja competitiva y habría un montón de gente que podría perder su puesto de trabajo, ¿no? De hecho, en Estados Unidos ahora están negociando el TPP, que es un pacto pacífico, y Donald Trump, que ahora está el tema de las elecciones, pues claro, Obama quiere firmarlo cuanto antes, porque claro, Trump dijo que después de lo de la NAFTA ellos perdieron 700.000 puestos de trabajo y no quiere que se vuelva a repetir, ¿no? Por eso quieren firmarlo ya. Entonces, si nos vamos al caso de aquí, la idea es buscar mecanismos de compensación para toda esa agricultura de proximidad, ¿no? Que a lo mejor se queda ya sin nada debido a que los productos norteamericanos serían mucho más competitivos, ¿no? ¿Qué opináis los demás? Raúl, ¿cómo debe ser este pacto que fuera justo? ¿Lo veis como el caballo de Troya, ¿no? Como aquí viene una invasión o un mal, pero ¿cómo debería ser, según tu punto de vista, para ir ya finalizando, queda un poco de tiempo, pero para ir ya cerrando un poco el tema, ¿cómo debería ser este punto de vista para que sea realmente justo? Yo creo que es que este pacto, para que sea justo, no tiene que existir. O sea, el TTIP en ningún caso puede ser un tratado justo, por una sola razón, y porque prima la libertad de competencia, la libertad de mercado sobre todos los demás derechos. A mí me gustaría que quienes defienden el TTIP fuesen a un ganadero navarro que tiene a las vacas, a unas reses pequeñas, pastando por el campo, que tiene contratadas a una serie de personas, que extrae la leche, que saca la carne, que las vacas tienen un crecimiento natural, y que le dijera, mira, ahora vas a pasar a competir en igualdad de condiciones con la carne que va a llegar de Estados Unidos, que va a llegar de unas inmensas granjas donde las vacas están hormonadas, porque allí se permite el hormonado, porque aquí no se va a permitir, pero entiendo que en Estados Unidos no se va a dejar de permitir después del TTIP. Vas a competir en igualdad de condiciones con una vaca que tengo el dato, ¿eh? En Estados Unidos, producción industrial, millones de reses por granja, muy poco coste de mano de obra, piensos artificiales, hormonas de crecimiento para que crezcan más rápido. O sea, la industrialización de la producción es grandísima, y hay que decirle al ganadero navarro que va a competir en igualdad de condiciones con ellos. En Europa, el coste de un kilo de carne de vacuno está calculado en 1,52 euros. Esto de la Asociación de Ganaderos. En Estados Unidos, de 0,77 euros el coste del kilo de carne. No es posible la competencia así. Para que haya una competencia real, ¿qué tenemos que hacer? Igualar a los desiguales. ¿Igualar cómo? Esta carne es una carne sana, criada de una forma concreta, etiquetada así, y esta otra no. Esta otra tiene una producción industrial, está hormonada y tiene una serie de riesgos que aquí no controlamos. Entonces, si se eliminan las barreras al comercio, estamos eliminando la posibilidad de decir esta es una carne de vaca de una manera y esta de otra. Y con esto, todos los productos. El vino, con los vinos de aquí y con los vinos de allí. El 75% de los vinos blancos espumosos que se venden en Estados Unidos están producidos en Estados Unidos y se llaman champán.
Aquí a nadie se le ocurre poner champán a un vino blanco de la Ribera muy rico. ¿Por qué? Porque champán es una denominación de origen que habla de una territorialidad. Y en Estados Unidos no lo entienden. Yo sé que en la Unión Europea están defendiendo las denominaciones de origen y quienes negocian en la Unión Europea, Ignacio García Bercero, está defendiendo las denominaciones de origen, pero no hay acuerdo. Los papeles y la última filtración de Greenpeace demuestra que no hay acuerdo. En Estados Unidos no lo entienden. Y el TPP, que ha comentado Javier, que es un tratado transpacífico que ha firmado Estados Unidos con otros, las elimina, de hecho. Que sea genérico puede llevar a cosas como que en Estados Unidos se produzca, como de hecho se produce, champán, vino de Jerez o queso de Roquefort. Que se produce en Estados Unidos, se vende en Estados Unidos y está etiquetado como eso. Sí. Entonces, aquí, nuestros sistemas de protección, la realidad es que son considerados barreras. Con lo cual, un tratado que pretende eliminar las barreras, que quieren acabar con nuestra forma de entender la economía y entender la industria aquí, pues me parece que no puede ser justo de ninguna manera. Brevemente, Pablo. Precisamente eso es una de las líneas rojas de la Unión Europea, las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. Yo no tengo ninguna duda que la Unión Europea no va a tolerar el reconocimiento y precisamente gracias al acuerdo va a haber un marco legal para proteger esas denominaciones de origen o indicaciones geográficas y por tanto el queso Roquefort o el champán o el vino de Jerez no se va a poder vender en Estados Unidos, sino que solo se podrá vender en caso de que sea verdadero vino de Jerez, en caso de que sea verdadero vino de Roquefort, en caso de que sea verdadero pacharán o verdadero queso de Roncal, que son indicaciones geográficas que están incluidas en la negociación, o la indicación geográfica ternera de Navarra. Yo no tengo ninguna duda que obviamente esto va a suponer que haya ganaderos que tengan que especializar en calidad y que seguramente tengan un mayor mercado para vender esos productos de mayor calidad. Pero yo no tengo ninguna duda tampoco que como se va a prohibir la entrada de productos hormonados y se va a prohibir la entrada de productos clonados, no tengo ninguna duda que a pesar de todo, como bien ha explicado Raúl, el coste de producción allá va a ser inferior, con lo cual los consumidores navarros van a tener la posibilidad de que cuando vayan al supermercado obtener productos mucho más baratos de lo que podían obtener si no existe este acuerdo. Por lo tanto, y lo has explicado tú, Raúl, muy bien, por lo tanto no tengo ninguna duda que al final la gran mayoría de la gente va a verse beneficiada porque va a tener precios más baratos a la hora de ir al supermercado. Y lo ha explicado también muy bien Javier. Va a haber obviamente sectores que se van a ver afectados, no lo vamos a negar, pero obviamente habrá que buscar, como muy bien ha explicado Javier, los mecanismos adecuados para compensar a aquellos sectores que se han visto afectados. Pero los consumidores en general van a salir ganando la inmensa mayoría. Con diferentes puntos de vista hemos tenido aquí sobre este tema. Pablo, Javier, Raúl, muchísimas gracias por poner por estos puntos de vista al Tratado de Libre Comercio. Gracias por venir implicados. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora pasamos unos minutos a publicidad y a la vuelta volvemos para hablar de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Si todas las puertas se les cierran, yo les abriré una. Son las palabras de un monje, de un misionero, del fundador de la congregación, junto con otra mujer, Antonia María de Oviedo y Sontal, del fundador de la congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, una congregación fundada en el siglo XIX para ayudar a aquellas mujeres que se encuentran en situación de prostitución. Nos acompaña aquí en nuestro plató en Implicados Lourdes Perramón. Ella es superiora general de la congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Gracias por venir. Hola, gracias por invitarme. He dicho una pequeña introducción, hablaba del padre José María Benito Serra, fundador junto con Antonio María de Oviedo y Sontal de esta congregación. Cuéntanos un poco, para los que no conozcamos, a mucha gente aquí en Pamplona le tiene que sonar porque tenemos el Puente de las Oblatas, más de 100 años de presencia en Navarra, pero para quien no conozca, ¿qué es la congregación de las Hermanas Oblatas? Pues como bien has dicho, la congregación nace en el siglo XIX, muy cerquita de Madrid, en Cienpozuelos, y nace justamente para ofrecer un apoyo, una alternativa, una respuesta a mujeres que estaban en el Hospital de San Juan de Dios, ahí es donde el fundador conoce la realidad, y que habían estado involucradas en el fenómeno de la prostitución.
estaban ingresadas en el hospital enfermas y querían una alternativa al salir, y pues las respuestas que en aquel momento había pues no eran suficientes, no llegaban a cubrir toda la necesidad, y él se siente impactado por esta realidad y ve la necesidad de, lo que decías tú, si todas las puertas se cierran, abrir una, ¿no? Claro, él solo no podía implicarse en un proyecto así, y busca la complicidad y el apoyo de una mujer, y juntos pues crean la primera casa, que entonces se llamaban asilos, diríamos hoy una casa de acogida, para que las mujeres pudieran acudir al salir del hospital y a partir de ahí pues hacer un proceso, al final un proceso de vida, ¿no? Para poder pues reincorporarse socialmente sin toda la carga de lo que significa la prostitución. Me interesa mucho porque hoy en día fundar o abrir una casa, digamos, dedicado a aquellas mujeres que están en situación de prostitución, socialmente estará muy bien visto. Pero en aquel Madrid del siglo XIX esto era revolucionario, tenía algo de novedoso. Bueno, no sé, la realidad social a veces parece que ha cambiado mucho y a veces parece que no ha cambiado tanto, ¿no? El tema del rechazo social en torno a la realidad de la prostitución, desgraciadamente, es algo que perdura, y en aquel momento ya existía, ¿no? Quizás en aquel momento todo lo que ahora entendemos como respuestas sociales estaba muy entremezclado con una respuesta religiosa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista creyente, era hacer una obra buena, ¿no? Entonces, no sé, un poco la valoración quizás es difícil de situarte en aquel contexto, ¿no? Pero creo que puede pasar un poquito como ahora, que la gente lo valora, lo reconoce, pero luego a la vez también no quiere implicarse o sentirse mezclado con esas realidades que por lo menos son incómodas. Te quiero preguntar, porque os dedicáis a mujeres que están en situación de prostitución y también víctimas de trata. Muchas veces mezclamos en el mismo saco estas dos realidades. Diferéncianos un poco, ¿qué sería víctima de trata? ¿Qué sería mujer que se dedica, bueno, que está en situación de prostitución? Sí, bueno, esto es un tema largo para poder llegar a entender bien y diferenciar, cuando en realidad también son realidades que se dan entremezcladas, ¿no? Pero en principio lo que es la trata está claro que es un delito reconocido a nivel mundial y en la mayoría de los países, y la trata tiene como finalidad la explotación de la persona, ¿no? Es una vulneración de los derechos fundamentales de la persona. Hay muchas modalidades de trata y víctimas de trata, desde lo que son matrimonios forzados, la mendicidad obligada, también la extracción de órganos, y una de las formas de trata es a través de lo que es trata con fines de explotación sexual, ¿no? Entonces, nosotras contactamos con mujeres que están en esta realidad porque a través de la explotación sexual entran en lo que es el entorno de prostitución, ¿no? Y a veces no es tan fácil en un primer momento saber cuál es la historia que hay detrás de esa mujer y hasta qué punto es o no víctima de trata o de otras situaciones. A veces puede ser víctima de las circunstancias, ¿no? O no víctima, ¿no? Ahí es muy delicado también el lenguaje, ¿no? Pero bueno, sí que en las sociedades, por lo menos europea y más desarrolladas, estamos en un momento en el que la realidad de la trata está en aumento, ¿no? Y desde ahí pues nuestros proyectos cada vez más llegan y detectan mujeres que han sido víctimas de trata para fines de explotación sexual. Empezabais, como decíamos al principio, siglo XIX, Madrid, pero hoy, siglo XXI, estáis ya en 15 países en todo el mundo. ¿Cómo elegís dónde abrir una casa? Digo, 15 países en todo el mundo, en ese momento pues el fundador vio en Madrid una necesidad, y a día de hoy, ¿cómo eliges? Por ejemplo, tenéis proyectos en Ciudad Juárez, México. ¿Cómo decidís, oye, pues vamos a abrir una casa aquí? A ver, siempre es un conjunto de elementos, ¿no? Y hay lugares donde la presencia de la congregación es de ya una trayectoria importante de años, ¿no? Entonces, tampoco tengo todos los datos de cada lugar, pero siempre hay una detección de una necesidad unido a un discernimiento de valorar pues, que es un lugar donde la congregación puede permanecer, puede implicarse, puede llevar a cabo un trabajo, y también ver que es un lugar donde no existen otras respuestas, ¿no? Hoy en día todo el mundo sabe, ¿no? Lo que es la vida religiosa no está precisamente en un momento en el de gran boom de número de hermanas y menos aún jóvenes, con lo cual yo creo que hoy en día es un momento especialmente sensible a ajustar el discernimiento
Y creo que desde otra vertiente que hoy en día también es imprescindible, que es el trabajo en red con otras entidades sociales y con otras congregaciones también, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día esos elementos son los que también juegan a la hora de tomar decisiones. Ha salido antes el tema de que va en aumento, ¿no?, en Europa, de aquellas mujeres víctimas de trata que caen en una red de explotación sexual. Pero desde vuestra experiencia, ¿qué lleva a una mujer, dejando la trata a un lado, a una mujer a voluntariamente o porque no le queda otro remedio, a ejercer la prostitución? A ver, no caben lecturas simplistas, porque cada persona somos una historia y en la prostitución también no podemos olvidarnos de eso, ¿no? Y en nuestras vidas no hay una causa. Pero sí que es verdad que la experiencia de los años, a mí por lo menos, me lleva a constatar que en la mayoría de los casos se conjugan dos elementos. Uno es una necesidad urgente económica e importante, unido a una falta de oportunidades por lo menos adecuadas a esa necesidad, ¿no? Eso se da en circunstancias muy distintas dependiendo de los países, de los momentos, de los contextos, pero es verdad que en este contexto español por lo menos va muy unido en los últimos años al fenómeno de la migración. Tiene mucho que ver con las migraciones. Actualmente sí, porque claro, la migración y la legislación en torno a esta realidad sabemos que es bastante restrictiva y que deja pocas oportunidades, ¿no? Entonces añade unas condiciones importantes de vulnerabilidad junto con una urgencia, ¿no? Porque la persona que migra muchas veces adquiere una deuda considerable, sea o no sea de explotación, dependiendo, pero hay un compromiso económico. También la persona viene con la ilusión, con el sueño de poder ser un apoyo importante para la familia en el país de origen, además tiene que sustentarse y sobrevivir en el país, entonces eso es una carga económica muy grande que si empiezan a encontrarse con que están en situación irregular, con que no tienen la formación reconocida en el país o la falta de oportunidades aquí o la crisis, pues en muchos casos pueden ser elementos que juegan en un inicio, ¿no? Y en esta realidad, ¿cómo ayudan las hermanas oblatas a estas mujeres? ¿Cuál es el modo en el que les ayudáis? Para mí un elemento que es fundamental y que nosotras valoramos muchísimo es el acercamiento a su realidad, ¿no? Desde una apertura muy grande, un respeto muy grande y la escucha, ¿no? Y ese acercamiento y esa escucha son los que generan unos vínculos, una empatía, que son los que luego dan pie a muchas otras cuestiones posteriores si la mujer desea y quiere, ¿no? Siempre lo que entra en juego es valorar, ¿no? y desde ella, para ella, qué es la calidad de vida, ¿no? Al final es cuál es tu sueño en la vida, ¿no? Y en base a eso, pues crear proyectos, respuestas, pero intentando siempre partir desde su experiencia, ¿no? Entonces, claro, allí hay mucha diversidad, desde de entrada brindar un espacio de encuentro, de diálogo, de compartir, que suele ser en los centros de día que nosotras tenemos, porque cuando me digo acercarnos me refiero a ir a la carretera, al club, al lugar donde ella esté ejerciendo prostitución, ¿no? Pero bueno, ese lugar pues da para un acercamiento, un vínculo, una confianza, pero luego requiere otro espacio más tranquilo ya para poder decir, bueno, cuál es tu situación, qué te gustaría, ¿no? y qué necesitas, cómo te podemos ayudar, ¿no? A partir de ahí, de esos espacios de los centros de día, se suelen elaborar diferentes proyectos en función también de la realidad del país y de lo que la mujer plantea, ¿no? En muchos casos hay ofertas variadas de formación, a veces empezando por el idioma, porque cuando son mujeres de otras culturas, pues un primer aprendizaje fundamental es el idioma, o incluso conocer la ciudad, el entorno donde se están ubicando en aquel momento, ¿no? Y luego también ya otra formación más orientada a un ámbito profesional concreto, ¿no? Pues también en función de lo que la persona desee, ¿no? Algo que también se da en algunos lugares, sobre todo cuando la mujer está en situación de mayor vulnerabilidad, son proyectos de acogida residencial, donde puede vivir ella, a veces ella sola, a veces con los hijos, dependiendo de los lugares, ¿no?
Y otra línea que, bueno, unido a la formación y la acogida, pues está la inserción laboral. Claro, la formación es para una inserción laboral. En algún lugar se ha creado alguna empresa propiamente de inserción para también pues, poder contratar a estas mujeres y ofrecer un sueldo, ¿no? Pero otro aspecto que cada vez también va cobrando más envergadura en los proyectos es todo lo que hace a la transformación social, ¿no? Porque decimos, bueno, es muy importante que ella encuentre un espacio y una oportunidad, pero también es muy importante que transformemos la realidad, ¿no? Si no estamos siempre en el mismo punto, ¿no? Y bueno, pues ahí se hacen diferentes respuestas, desde lo que son cuestiones de incidencia política para conseguir legislaciones pues, que respeten a la mujer y sus derechos, o a veces simplemente de información, de sensibilización con gente que no conoce pero que tiene cierta inquietud, de poder apoyar, bueno, con profesionales de otras entidades, dependiendo, y mucho en torno al tema de la trata también, ¿no? Sobre todo para aprender a ver la trata, porque a veces está muy cerca y no nos enteramos. No sabemos. Comentas, vais a la calle, estáis con ellas, ofrecéis esta alternativa, tendréis también casos de chicas que van a vosotras, bien sea por oídas, por recomendaciones. Sí, sí, el boca a boca funciona, y la experiencia es que cuando ya se lleva unos años en una ciudad, suelen llegar a veces más mujeres a través de las propias mujeres que ya están en el proyecto que incluso yendo a los espacios, ¿no? A veces las visitas a los lugares se pueden distanciar un poco más, porque al final sabes que a través de una y otras van a ir llegando al proyecto, ¿no? De todos los problemas que hemos hablado, que ellas tienen que superar, ha salido la migración también, el problema económico, pero ¿cuál sería en general, bueno, en general no caben miradas simplistas, pero cuál sería, digamos, el principal escollo que ellas siempre, por lo general, tienen que superar para poder, digamos, dar ese paso, continuar y buscar una nueva forma de vida? A ver, yo creo que hay un problema, una realidad, ¿no? que tiene un peso importante en sus vidas, que es la cuestión de la estigmatización y el rechazo social, ¿no? Algunas lo que les cuesta muchísimo es esa necesidad de mantener una doble vida mientras que están ejerciendo prostitución, porque saben que si expresan abiertamente a la familia, a los vecinos, a cualquier amistad lo que están haciendo, va cambiando un poco, pero todavía sigue habiendo una actitud importante de rechazo, ¿no? Bueno, como atreviéndonos a juzgar a la persona sin saber nada de ella, pero el rechazo social funciona así en muchos momentos, ¿no? Y esa es una carga muy dura, ¿no? Porque genera un permanente miedo de decir, allá donde vaya, si alguien me reconoce, si alguien se entera, y es como que lo arrastran muchísimos años después, ¿no? Entonces, ese es un peso duro de llevar y importante, ¿no? Sobre las personas que salen beneficiadas, ese lado oscuro, digamos, de esta realidad, ¿qué personas, aparte de quienes, digamos, se dedican a la trata o de los dueños de los clubs, pueden salir beneficiadas de toda esta realidad y por eso no están muy interesadas en que cambie? Bueno, a ver, beneficios económicos está claro que hay, ¿no? En torno a lo que es el tema de la prostitución. El problema más gordo no es solamente el tema del beneficio económico, que al final es algo que está en torno de cualquier actividad social prácticamente, ¿no? Sino cuando ese deseo de beneficio vulnera los derechos de la persona, ¿no? Ahí es donde hay un problema serio, ¿no? Si por tener yo un negocio lo que estoy haciendo es explotando, ahí es donde, bueno, incluso entramos en un tema de delitos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una parte importante, pero ciertamente que la realidad de la prostitución tiene otros elementos, ¿no? y que requeriría un programa entero y gente más especializada, ¿no? En análisis incluso a nivel cultural, a nivel de valores, a nivel de modelos de persona, de relaciones humanas, de sexualidad, ¿no? Que implica todo eso, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento de cambio y de transformación en todos esos aspectos. Sois una congregación, bueno, hemos dado un pequeño repaso de vuestro trabajo, esta realidad con la que trabajáis, pero me gustaría también que habláramos un tema en el que incide mucho el Papa Francisco, que es el papel de los laicos. Los laicos y las laicas en nuestra iglesia, vosotras en vuestra congregación, ¿qué papel juegan?
Pues hoy estamos más concienciados con la palabra de laicos, ¿no? Pero utilizando otras terminologías, yo me atrevería a decir que desde los inicios de la congregación hay personas involucradas, ¿no? Y nuestros fundadores relatan, ¿no?, la experiencia y la relación y el apoyo con personas que quizás no querían implicarse muy directamente, pero podían apoyar de algún modo, ¿no? Eso hoy en día ha ido avanzando y ya no se ve como alguien que simplemente como desde afuera apoya, sino que hoy en día cuando hablamos del laicado hablamos de personas que comparten de algún modo la misma misión, la misma vocación, el mismo carisma. Son palabras un poco complicadas a veces de utilizar, pero al final es que alguien que se siente llamado a apoyar esa misma realidad, solamente que desde una experiencia vital distinta que no implica ser religiosa, ¿no?, que puede ser cualquier otra persona trabajadora de los propios proyectos o no, pero que se siente llamado a hacer algo para transformar o para apoyar a estas mujeres, ¿no? En tu trayectoria, antes de ser superiora general de la congregación, has sido directora del Lloc de la Dona en Barcelona. Me gustaría que antes de preguntar sobre esto, me gustaría que explicaras qué es el Lloc de la Dona, para quien no conozca. Bueno, pues el Lloc de la Dona es una expresión en catalán que significa el lugar de la mujer, ¿no? Y creo que cuando pusimos el nombre al proyecto jugábamos en un doble sentido, ¿no?, que explica un poco lo que quiere ser el centro, ¿no? Es que las mujeres en contexto de prostitución encontraran en ese espacio su lugar, ¿no?, y se sintieran como en casa, por decirlo de algún modo, fuera de rechazos, de juicios, sino cómodas en casa, acogidas. Y luego también era un doble juego en el sentido de trabajar para que estas mujeres encuentren su lugar en la sociedad, ¿no? Entonces desde ahí era un espacio de lo que decía antes, ¿no?, desde el acercamiento, el compartir con la mujer, el diseñar juntas, acompañar sus itinerarios de vida, fomentar la formación, la inserción, pero también un espacio para incidir, ¿no?, a nivel de la ciudad, a nivel de las políticas sobre el tema de prostitución. Como directora de ese centro, a lo largo de tu trayectoria, ¿qué sería lo que más te impacta de esta realidad con la que has trabajado y con la que trabajas? Para mí siempre es sorprendente e impactante la fuerza de estas mujeres, la fuerza, la capacidad de lucha, lo que hoy en día llamamos la resiliencia, ¿no?, es saber o poder ser capaz de sobreponerse después de haber vivido situaciones muy duras, sobre todo en el caso de víctimas de trata, pero en general, ¿no? Otro elemento que desde al principio te descoloca, pero que luego pues agradeces muchísimo, es el constatar que no estamos nada lejos unas de otras y que es mucho lo que compartimos como mujeres y que eso nos da una capacidad de empatía, de complicidad que nos permite sentirnos trabajando juntas, ¿no? Yo creo que ese también es un elemento importante. Y luego otro aspecto que yo también reconozco y que valoro es esa sensación de que, no sé, esto ya es un poco más complicado, ¿no?, pero incluso desde la experiencia de fe, ¿no?, como que la muerte no tiene la última palabra, ¿no? Y por más que hay situaciones muy duras, muy sufrientes a veces, ¿no?, y de mucha limitación, de mucha impotencia, esa sensación de que cuanto más duro, más fuerza nace en ti para poder implicarte y hacer algo y transformar y lograr algo positivo, o a veces simplemente ser capaz de vivir eso con paz, ¿no? Y no sé, es un poco esa experiencia, ¿no? En los momentos, siempre pregunto tanto a misioneros, a personas que se dedican a realidades tan duras, en los momentos de dificultad, pero claro, no es lo mismo un voluntario, no es lo mismo una persona que, bueno, pues el martes a la tarde va un rato, que quien entrega su vida a esta labor, que eso es palabras mayores. En los momentos de dificultad, ¿qué te ayuda a ti, qué te anima a seguir adelante? Para mí es fundamental la comunidad, y la comunidad no en el sentido de un grupo que comparte un techo, sino esa experiencia humana, vital, de sentirte compartiendo una vida, un apoyo humano, un proyecto, un discernir juntas, ¿no? Y claro, la comunidad no la puede separar de la congregación, ¿no? Y la congregación ya nos traslada a una dimensión mucho más amplia en la que también pues te permite ver, ¿no? Nuestro fundador, una de las cosas que decía es, si esto es de Dios saldrá adelante, ¿no? Pues un poco en los momentos duros poder mirar y decir, pues si en aquel momento salió adelante, ¿por qué no ahora, no?
Y yo creo que es muy importante, o para mí ha sido de gran ayuda, el mirar la experiencia vital, la trayectoria, ser capaz de agradecer lo vivido y descubrir aquellos imposibles posibles, ¿no? Porque cuántas veces hemos dicho, esto es imposible, ¿no? Y luego no sabes cómo, pero salió adelante, ¿no? Entonces, cuando la cosa pinta difícil, poder mirar eso es una dosis de confianza para seguir adelante. Decía un paisano tuyo, catalán, y una de las grandes figuras de la Iglesia, al menos en mi opinión, poeta, obispo de los indígenas, Pedro Casaldáliga, decía: al final del camino te dirán, has vivido, has amado, y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Y yo me recuerdan también esas palabras a la congregación, a mujeres que llenes el corazón de nombres de otras mujeres, y que ojalá pues por muchos años y con mucha fuerza podáis seguir pues llenando vuestros corazones de nombres de mujeres agradecidas. Mil gracias, Lourdes, por venir aquí Implicados. Gracias por esta invitación. Bueno, y ahora nos despedimos hasta la semana que viene. Pasen una feliz semana.